Hola, bienvenidos a Disputa Económica. Esta semana abordamos el tema de cómo el gobierno argentino renegociará la deuda con el FMI, un desafío que podría marcar la pauta para las futuras relaciones del organismo internacional en América Latina. Y en Perú, los parlamentarios recién elegidos continuarán siendo herramientas de los grupos de poder económico o revertirán la alicaída imagen del poder legislativo ante la población. Finalmente les contaremos qué tan importante es el código SWIFT para el dominio norteamericano sobre el sistema financiero mundial y qué se tiene que hacer para romper con este poder absoluto. Sin más preámbulos, vamos al desarrollo de estas noticias. Cada vez que hacemos una transferencia electrónica internacional desde cualquier banco en el mundo, se genera un certificado de dicho movimiento que se llama código SWIFT. Y este es registrado obligatoriamente ante la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Es por eso que tienen el poder de bloquear financieramente a los países que no son de su agrado, llámese Irán, Venezuela, Cuba, etc. ¿Cómo evadir esta herramienta de poder geopolítico? Nos lo explica el especialista económico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés Arauz. SWIFT es como decir el correo electrónico que utilizan los bancos entre sí, que se comunican a través de SWIFT para poder avisar si es que una transacción se ha realizado o no se ha realizado, si se ha acreditado o no se ha acreditado. Ahora, SWIFT es básicamente un monopolio global y cuando las transacciones no pasan por la Fed o por Estados Unidos, pues ahí Estados Unidos pierde un poco ese poder de sanción y ahí es por eso que apretan a SWIFT no solo para que comparta toda la información de todas las transacciones del mundo al gobierno de los Estados Unidos. Esto está vigente desde el 2001, pero ha sido santificado en una ley europea desde el 2010, donde se comparte toda la información, pero más allá de eso, el Estados Unidos amenaza a SWIFT, que si no cumple con las sanciones que ordena Estados Unidos, entonces Estados Unidos deja de usar SWIFT, pero además, SWIFT por cumplir con la amenaza, simplemente desconecta a las entidades o a los países que han sido amenazados o sancionados por Estados Unidos. Y es de esa manera como vimos que se desconectó a Irán hace pocos años y les dificultó realmente la forma de transaccionar con el mundo. Ahora, ¿hay alternativas para esto? Efectivamente, hay alternativas. La fortuna es que SWIFT es como un correo electrónico, entonces podemos diseñar otro sistema de mensajería, pero todavía nadie se atreve a ver una cosa de escala comercial. Afortunadamente los códigos son ISO, es decir, hay un estándar internacional que no depende de la empresa SWIFT. Ahora, han habido algunas iniciativas que han surgido en los últimos años y que han ganado peso, como las criptodivisas que no utilizan el sistema SWIFT y algunos países de hecho empiezan ya, sobre todo los que tienen sanciones, a utilizar las criptodivisas para evadir las sanciones. También hay iniciativas nuevas de dinero electrónico, como por ejemplo WeChat o Alipay en China, en donde incluso a pesar de ser un servicio chino, hay cuentas en el exterior, en teléfonos en el exterior, que permiten hacer las transacciones sin utilizar el sistema de mensajería SWIFT. Y lo último que está surgiendo son estas iniciativas que le llaman dinero digital de banca central, que es una especie de moneda electrónica, pero que no se comunica a través de la red interbancaria, sino directamente entre los usuarios, el banco central y el siguiente usuario. Es decir, simplificando toda esta pirámide y de esa manera también se saltaría al control de SWIFT. Esto también lo están experimentando en China y en muchos otros países. En el Ecuador hubo una experiencia análoga, parecida, que se llamó dinero electrónico, en donde cada ciudadano podía interactuar directamente con su celular con el Banco Central. Hay experimentos que están ocurriendo en este momento e incluso hay propuestas para que haya una moneda mundial en donde no se requiera usar este sistema transaccional, que se ha llamado por lo pronto el derecho especial de giro electrónico, en alusión a esta moneda virtual del Fondo Monetario Internacional. Todavía está mucho por verse aquí, es un campo de amplia experimentación, pero estaremos gustosos de seguir compartiendo los avances tanto teóricos como prácticos alrededor de este tema. Muchas gracias. Gracias, Andrés, siempre tan didáctico. Regresamos contigo en una siguiente oportunidad.
Vamos a Argentina, donde el Ministerio de Economía acaba de publicar un cronograma de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los tenedores de bonos. Una oferta que será presentada por el gobierno de los Fernández en la segunda semana de marzo y que podría convertirse en un referente para otros países de la región con deudas similares. Patricia Miranda, coordinadora de cabildeo de la Tindad, nos amplía sobre el tema. Nos parece importante tomar en cuenta algunas consideraciones, algunos puntos en esta renegociación y tomar lecciones aprendidas principalmente. Primero están el tema de las condicionalidades en lo que corresponde a la deuda con el Fondo Monetario. Argentina ya lleva un tiempo de implementación de su programa con el Fondo Monetario y las políticas de austeridad en el marco de las condicionalidades que son parte del programa ya han presentado impactos con indicadores sociales negativos. La población argentina ya ha sentido el impacto de estas medidas de austeridad. Por lo tanto, la renegociación no debería incluir condicionalidades. Este debería ser un punto importante desde el gobierno argentino. Otro punto que nos parece importante como una lección aprendida es que un problema de deuda no se va a arreglar, a solucionar con otra deuda, con mayor deuda. Y creo que esa es una lección que recogemos de lo que ha ocurrido en Argentina. Por lo tanto, es importante que sea una renegociación y que no se conforme un otro programa con una nueva deuda para solucionar el problema actual. ¿Qué otros países de la región están comprometidos con el FMI y cómo la postura del gobierno argentino podría marcar la pauta de las relaciones del organismo internacional en América Latina? Bueno, Ecuador actualmente tiene un programa vigente con el Fondo Monetario, ya identificándose algunos impactos, algunas repercusiones en el ámbito de indicadores sociales. Pero hay otros países en la región que están cercanos a tener un problema de endeudamiento, que puede o no ser un factor para que el Fondo Monetario incluya un programa con estos países. Sin embargo, hay que estar atentos a la situación de ellos, como son Costa Rica y El Salvador principalmente. Pero este proceso de renegociación que está encarando Argentina con el Fondo Monetario y el que va a encarar con los bonos, con los tenedores de bonos soberanos, va a ser muy importante porque podría ser un antecedente, no solamente para los demás países de Latinoamérica, podría ser un antecedente para el mundo, porque actualmente no existe un proceso de reestructuración de la deuda óptimo, como tendría que ser transparente, oportuno, independiente. Y si se da este proceso de renegociación con el Fondo Monetario y también con los tenedores de bonos, que en su mayoría aceptaran modificar los términos del pago de esos bonos, sería un antecedente muy importante en el marco de la gestión de deuda a nivel global. Gracias, Patricia. Como dices, actualmente no existe un proceso de reestructuración de la deuda óptimo, transparente e independiente. Y si el gobierno argentino logra esto con el FMI, sería un antecedente muy importante a nivel global. Y nuestro tercer tema de esta edición es Perú. La nueva conformación del Congreso, sin ninguna bancada con mayoría, hace pensar que los grupos económicos de poder, acostumbrados a encargar leyes en beneficio propio, ahora la tendrán más difícil. ¿O no? El economista y parlamentario andino por Perú, Alan Ferli, nos da sus impresiones sobre lo que podría ocurrir en el próximo Congreso. Los diferentes grupos económicos y actores importantes de la sociedad siempre han buscado una influencia en los parlamentos, en los gobiernos. Se supone que el canal de transmisión eran los partidos políticos que recogían esos intereses. Con la crisis que se ha planteado a nivel mundial y a nivel regional, se han buscado otros mecanismos. Y hay casos extremos, como en el del Perú y otras economías de la región, donde han logrado la captura del Estado, y no solo del Parlamento, de forma tal que las políticas económicas que se generan responden a sus intereses y no responden a la búsqueda de mejorar el bienestar de la población. En esa medida, los casos que hemos tenido con Lavajato y
los escándalos que han llevado a la salida de Kuczynski han llevado a una situación actual en la cual todavía no termina de precisarse los alcances en diferentes políticos, expresidentes y también parlamentarios. Ahora, hay un legítimo derecho de ejercicio del lobby que yo no le veo problema siempre y cuando cumpla con las leyes y con los elementos que están planteados de manera transparente. En este Congreso van a tratar de seguir vía asesores, vía diferentes mecanismos de cooptación, seguir impulsando las leyes que beneficien a esos intereses. Dependerá de las nuevas fuerzas políticas y de la población que esto no ocurra. Siempre que se beneficie el interés particular, los resultados previsibles son los de una mayor concentración y una mayor desigualdad, y eso no lleva a un desarrollo sostenible en nuestro país. Gracias, Alan. Las fuerzas políticas con representación en el Congreso están en vitrina ante la mirada atenta de los peruanos, y de cara a las elecciones generales del 2021, seguramente los parlamentarios se van a cuidar e intentarán hacer una buena labor. Al menos eso esperamos. Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.